Tal, queridos estudiantes de Amex Matemática? Les saluda su servidor, el licenciado David Ordóñez. Vamos a compartir un video sobre elementos de un polígono regular. Recordemos que un polígono regular es un polígono cuyos lados y ángulos internos poseen igual medida. Vital que tengas este dato en tu mente. Eso significa simplemente que cada lado del polígono y su respectivo ángulo interno, que ahorita vemos qué es, tienen el mismo valor. Esto ya desde la primaria te lo han reforzado, así que vamos simplemente a citar sus partes. Cuando hablamos de un lado, recuerda que estamos hablando de cada uno de los segmentos de la línea poligonal cerrada. O sea, simplemente esta línea, esta, y de acuerdo al número de lados que se vayan formando, ese es el nombre que recibe el polígono. Cuando hablamos de un vértice, dice que es cada uno de los puntos comunes a dos lados consecutivos. Los puntos comunes a dos lados consecutivos. O sea, estamos hablando de este punto, este punto, este punto, este punto, este punto y este punto. Muy importante, el centro. Todo polígono regular tiene un centro. En este caso nos dicen que este centro es C. Y de este centro, cada línea que tú traces a un vértice equidista del centro. Eso quiere decir que tiene el mismo valor. Del centro al vértice. Cualquiera que traces tiene el mismo valor. Apotema, segmento que une el centro del polígono con el punto medio de cada lado de forma perpendicular. Es decir, es este elemento que tenemos acá, que viene del centro y cuando llega a la mitad del lado, exclusivamente a la mitad, se nos va a formar un ángulo de 90 grados. Esto es sumamente importante porque si cerramos del centro al vértice, vas a observar que se forma un triángulo rectángulo y esto permite resolver muchos problemas. Cuando hablamos del radio, estamos hablando de un segmento que une el centro del polígono con cada uno de los vértices. Centro del polígono con cada uno de los vértices. Observa aquí donde tenemos los radios. Pueden ser varios, ¿verdad? Podemos trazar este aquí, este acá, este acá, este acá. Del centro a un vértice, radio. Y recuerda que los radios tienen todos el mismo valor. Cuando hablamos de una diagonal, dice que es el segmento cuyos extremos son dos vértices no consecutivos. Es decir, esta línea decimos que es una diagonal porque sus extremos son dos vértices que no son consecutivos. Este vértice no es consecutivo a este y por lo tanto decimos que esto es una diagonal. Ángulo interno, cada uno de los ángulos formados por dos vértices no consecutivos. También recuerda que un ángulo es aquel que está formado por dos líneas o dos segmentos y que salen de un punto en común que llamamos vértice. Entonces aquí tenemos este ángulo interno, por acá tenemos este otro, este otro, este otro, es decir, donde hay un vértice, ahí vamos a tener un ángulo interno, ¿ok? Ángulo central, cada uno de los ángulos formados por dos radios consecutivos. Dos radios consecutivos me forman el ángulo central, obsérvalo acá como alfa sub c. Entonces, y sumamente importante para la solución de estos problemas, saber dónde hay ángulos centrales. Del centro, dos radios consecutivos y tengo un ángulo central. Si salimos de este punto hasta acá, entonces tendríamos un ángulo central por acá, pero la condición es dos radios, ¿ok? Dos radios consecutivos. Cuando hablamos de ángulo externo, cada uno de los ángulos que tiene como vértice a un vértice del polígono y como rayos a un lado y la prolongación del lado consecutivo. Bueno, esto simplemente lo que significa es que si yo tengo el ángulo interno del polígono y prolongo uno de sus lados, el ángulo que queda comprendido entre ese lado del polígono y esa extensión es un ángulo exterior. Así que yo podría, por ejemplo, acá también, aquí podría yo trazar, expandir esta línea. Si yo vengo acá y extiendo esta línea, por ejemplo, entonces acá yo tendría un ángulo exterior, exactamente aquí. Entre el ángulo interno y el ángulo externo, más adelante vamos a observar que tenemos que estar aplicando constantemente aquel concepto que decía que dos ángulos, donde uno era interno y el otro era externo,
siempre sumaban 180 grados, tomando en cuenta que eso es un ángulo llano, pero eso es para más adelante. Ahorita solamente estamos recordando algunos conceptos. De momento eso es todo. Se despide su servidor, el licenciado Ordóñez. Recuerda compartir el video, darle like y suscribirte, que es sumamente importante para mí. Hasta la próxima. Chao, chao.